Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas, la alcaldía de Bogotá tomó nuevas medidas para frenar los contagios de COVID-19. Una de esas es pedirle a las personas que tengan obesidad, diabetes o hipertensión que se queden en sus casas y extremen los cuidados por el mayor riesgo que representan esas patologías y las personas se contagian. De hecho, 2 de cada 3 personas que murieron en Bogotá por COVID-19 presentaron alguna de esas enfermedades. Por eso el llamado a extremar hoy, más que nunca, el autocuidado. Esta noche invitamos al doctor Henry Tovar, él es el presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Doctor Tovar, bienvenido y gracias por atendernos. Muy buenas noches, Juanita, y a toda la audiencia de hoy. Gracias por su tiempo. Doctor, quiero preguntarle primero cuál es el panorama de Colombia frente a esas enfermedades que estábamos mencionando, la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Bueno, es muy importante el panorama actual respecto a la obesidad. Primero, se dice que las últimas encuestas a nivel nacional han reportado que casi un 56% de las personas en el país están en sobrepeso o tienen obesidad, o sea, es una suma grande de pacientes. Por otro lado, los pacientes diabéticos están en una frecuencia de un 7%, esto estimaría que hay más de 3 millones de pacientes diabéticos. Los pacientes hipertensos, para ponerlo un poquito más sencillo, 4 de cada 10 pacientes en Colombia sufren de hipertensión arterial. Claro, ese panorama es bastante grave, doctor. Y quisiera preguntarle, ¿por qué se les está pidiendo específicamente a los pacientes que tienen estas enfermedades, estas patologías, que tengan mucho más cuidado y eviten en lo posible contagiarse de este nuevo coronavirus? ¿Qué es lo que pasa en sus cuerpos que los hace más vulnerables al COVID-19? Bueno, por un lado, como decíamos, son enfermedades prevalentes y obviamente la tasa de personas que se infectan pues pueden caer dentro de este grupo por la prevalencia de la enfermedad. Empecemos con la diabetes, que digamos es una de las enfermedades de mayores complicaciones. El paciente diabético, per se, por su enfermedad, tiene las defensas suprimidas, lo hace susceptible a todo tipo de infecciones normalmente. Ahora, en el caso del coronavirus, pues estos pacientes, una vez se contagian, van a sufrir la infección y esta infección se va a desarrollar con mayor severidad y va a complicar la mayoría de órganos que ya de hecho sufren por su propia diabetes complicaciones. Los pacientes hipertensos son pacientes que son más susceptibles de sufrir enfermedades cerebrovasculares, es decir, derrame cerebral, digámoslo así, para que todo el mundo lo entienda. Y por otro lado, infartos, taponamiento de la enfermedad de las arterias coronarias. Entonces, estos pacientes, obviamente, pues una vez se infectan, las complicaciones en ellos van a ser mayores, van a tener mayor riesgo de ir a unidades de cuidados intensivos y allí pues a tener todas las complicaciones que los pueden llevar incluso a la muerte. Claro, doctor. También sabemos que hay unas señales de alarma para todos que nos hacen sospechar si nos contagiamos o no de COVID-19, pero en el caso de los pacientes que estamos mencionando en este momento, digamos los pacientes obesos, diabéticos o hipertensos, ¿hay otros síntomas que se tienen que tener en cuenta en este momento? Claro, muy importante en el caso de los pacientes diabéticos, los signos cardinales son aumento de la sed, que le llamamos poliuria, y aumento de la orinadera, que le llama, aumento de la sed, polidipsia, y aumento de la frecuencia urinaria, poliuria. Entonces es mucha sed y mucha orinadera permanentemente que lleva a estos pacientes a la deshidratación. Estos son signos de alarma de inmediato para consultar al médico. En el caso de los pacientes obesos pueden ser susceptibles pues, de apnea del sueño, es decir, que hacen pausas compensatorias durante la noche y entonces son más susceptibles a sufrir asfixia, que además es un síntoma propio de la enfermedad respiratoria por el coronavirus. Los pacientes hipertensos entonces son más propensos a sufrir dolores en el pecho, los infartos o que tengan alteraciones mentales y que puedan sufrir accidentes cerebrales. Doctor Tovar, y uno de los mayores problemas es que muchas personas no saben que son obesas o que sufren de diabetes o de hipertensión. Pero entonces, ¿cómo hacemos para cuidarnos si no conocemos eso? Por ejemplo, ¿cuándo se considera una persona obesa? Porque, digamos, no es lo mismo que tener sobrepeso. Desde luego, digamos, hay una clasificación, no es la ideal, pero es la que tenemos más a mano, que es la del índice de masa corporal.
Entonces, un normopeso es el índice de masa corporal, es una relación entre el peso y la talla. Entonces, si ese índice de masa corporal es menor de 25, decimos que es una persona normal. Pero si este índice está entre 25 y 30, decimos que está en sobrepeso, y mayor de 30 ya está en obesidad. En obesidad grado 1, de ese valor de 30 a 35, obesidad grado 2 mayor de 35, obesidad grado 3 mayor de 40, y obviamente la obesidad mórbida, ese índice de masa corporal mayor de 45. Entonces hoy he recibido muchos comentarios en WhatsApp de mis colegas por algunas declaraciones que di. Me decían, entonces los policías tienen que andar con una pesa para ir detrás de los obesos y establecer el índice de masa corporal y regresarlos a su casa o aplicarles las sanciones. Es obvio que nosotros, cuando vemos que nuestro peso, cuando la ropa ya progresivamente no nos queda, que tenemos que cambiar de talla, de camisa, de pantalón, entonces en el caso de los hombres y en los respectivos trajes de las mujeres, pues obviamente es notorio, ¿no? La mayoría de los depósitos de grasa se acumulan por lo general en el área abdominal, el perímetro abdominal se nos ensancha, obviamente las piernas. Eso es en general, o sea, para saber que estamos en sobrepeso y obesidad, pues cada uno lo puede experimentar. Y obviamente si tenemos acceso a una pesa, pues eso nos facilitaría más para poder saber en qué índice de masa corporal estamos. Usted, doctor Tovar, ha tocado un punto muy importante en toda esta discusión, y es ese de cómo controlar la salida de las personas, porque no puede haber, como usted lo mencionaba, un policía por cada ciudadano vigilando quién tiene o no diabetes o hipertensión u obesidad, pero ahí es que entra la responsabilidad de cada uno, ¿no? Digamos, el llamado tan importante que se está haciendo en Bogotá es por eso, porque 2 de cada 3 personas que están muriendo en la ciudad por COVID-19 tienen alguna de estas enfermedades. Entonces es el llamado a las personas que las tienen para que, digamos, manejen ese autocuidado, se queden en sus casas de forma voluntaria, pero también, digamos, si esas personas, no sé, estaban yendo a trabajar, estaban saliendo, iban a su empresa, pues ahora ya no lo hagan. Desde luego que sí, esta pandemia nos afecta a todos, pero debemos empezar por la responsabilidad individual, la responsabilidad que inicialmente tiene como premisa el aislamiento social, y en este caso de personas con estas enfermedades, que sabemos que si son hipertensos, si son diabéticos o estamos en sobrepeso, llamar, sacar una consulta virtual con su médico y decirle, doctor, mire, yo considero que estoy dentro de la población de riesgo y estoy yendo a trabajar. Ahí es de anotar que muchas empresas, pues es difícil para los patronos determinar esta situación. El paciente debe dar esa alerta. ¿Y cómo lo hace? Llamando a su EPS respectiva, solicitando una cita virtual. Nosotros empezamos desde marzo a hacer consultas virtuales. Fue difícil, pero ya llevamos marzo, abril, mayo, junio y julio, y esto se ha mejorado mucho y ya la mayoría de las EPS tienen a disposición esto. Entonces, deben consultarle a su médico y nosotros podemos certificar que tienen estas patologías y que son pacientes que deben quedarse en su casa durante todo el tiempo que lo establezca la cuarentena sanitaria para este tipo de poblaciones especiales. Doctor, ¿y usted cree que esta medida que inicialmente se plantea para Bogotá también debería aplicarse en otras ciudades del país, si no en todo el país? Desde luego, obviamente, ¿qué ciudades se han visto más afectadas en los casos de contagios y de muertes? Bogotá, por ser la ciudad más grande, Cali, Medellín, focos en Barranquilla, tuvimos focos en Leticia. A medida que cada ciudad vaya llegando a su pico, a su meseta de contagios y de muertes, se van presentando en otras ciudades esos picos. Entonces, es mejor desde ahora tomar las medidas en estas poblaciones especiales para que estas poblaciones no vayan a contagiarse y obviamente ese contagio los lleve muy seguramente a la muerte. También se ha sabido que el COVID-19 no solamente es una enfermedad pulmonar que afecta al sistema respiratorio, sino también vascular, y por eso es que estos pacientes son, digamos, los que más riesgo están corriendo. Desde luego que sí, es que tanto la obesidad, la hipertensión y la diabetes tienen complicaciones a nivel cardiovascular. Por ejemplo, la diabetes afecta las arterias coronarias, se produce el depósito de elementos de glucosa, se produce una glucotoxicidad en las células, en los vasos, que va dañando las arterias, aunado a trastornos en el colesterol, en los triglicéridos.
a la hipertensión que endurece las arterias. Obviamente son campos propicios para una enfermedad como la del COVID-19 que se caracteriza por afectación pulmonar y afectación vascular propiamente dicha. Desde su punto de vista, doctor, ¿qué debemos hacer si tenemos a un paciente con una de estas condiciones en casa? ¿Tendríamos que aislarnos también para evitar el riesgo o qué deberíamos hacer para protegerlo más? Bueno, entonces primero, hablemos de diabetes, que es propiamente el campo más grande de pacientes afectados. Entonces, los pacientes diabéticos, primero tenemos que garantizar la diabetes, y me permito aclarar porque es importante, hay dos tipos de diabetes. La tipo 1, que es la que se inicia desde la niñez y se caracteriza por un déficit absoluto de insulina, y desde pequeños son insulino requirientes, requieren insulina de afuera, aplicarse insulina. Y la diabetes tipo 2 generalmente se da en la edad adulta y tiene que ver con malos hábitos alimentarios, sedentarismo. Algunos de estos pacientes el déficit de insulina es parcial, entonces unos requieren medicamentos orales y otros requieren insulina. Entonces, en esta población especial, lo primero que hay que hacer es que los pacientes, según su caso, tengan los medicamentos, los orales, suficientes, que tengan abastecimiento, que garanticen que su sistema de seguridad se los suministre y lo tengan a disposición. Los pacientes que usan insulina es un poquito más difícil para ellos porque deben de tener tanto las insulinas como los elementos de automonitoría. Y hago énfasis en acá. ¿Qué elementos de automonitoría son los que deben de tener? Un glucómetro, tiras y lancetas, o algunas herramientas modernas como las bombas de insulina o el monitoreo flash de glucosa, el telemonitoreo. Entonces deben de tener todos estos elementos a mano para que no vayan a descompensarse y puedan hacerse un autocontrol en casa. Entonces, eso por una parte, la parte, digamos, de tener los medicamentos y los elementos de automonitoría. Por otra parte, pues obviamente el aislamiento. Estos pacientes, los que están en edad de laboral productiva, tienen que estar en teletrabajo. Entonces es una invitación a todos los patronos a que tengan estas consideraciones, y de hecho yo he sabido, en mi familia les mandan encuestas a los que trabajan con el Estado o con diferentes empresas, qué factores de riesgo tienen para ellos determinar cuáles deben quedarse en la casa para proteger la vida de estos pacientes. Y en la casa, pues obviamente, los pacientes diabéticos, quienes convivan con pacientes diabéticos, un ejemplo, en mi caso yo tuve que quedarme solo en mi casa porque soy médico, estoy atendiendo pacientes de consulta externa, estoy atendiendo pacientes de COVID-19, o sea, es un factor de riesgo grande, exposicional por mi trabajo, y llegar a mi casa y si tengo un paciente diabético, lo ideal es que yo no conviva con el paciente y tenga que lamentablemente aislarme también, no exponerlos a personas que estamos saliendo continuamente por nuestro trabajo. Entonces, eso se debe hacer. Es muy importante tener en cuenta esas cosas porque debemos protegerlos. Los pacientes diabéticos, hipertensos y obesos no todos son mayores de 70 años. Hay una gran franja de personas jóvenes y en plena edad productiva que tenemos que cuidar. Qué importantes esas recomendaciones, doctor Tovar. Por acá estaba viendo que la alcaldesa Claudia López de Bogotá estaba dando también algunas recomendaciones. Recordemos que ella además toma estas medidas en compañía de varias instituciones médicas y científicas de la ciudad y del país. Y decía también, por ejemplo, que si uno tiene un paciente, un familiar que tiene alguna de estas enfermedades, por ejemplo, en la casa también debería utilizar el tapabocas. ¿Usted también lo recomienda? Totalmente de acuerdo. Si yo en mi casa, yo estoy solo ahorita pasando mi cuarentena, si en mi casa hay un diabético y indiscutiblemente no se puede por condiciones de trabajo, condiciones económicas, que irse a vivir a otro sitio, entonces si yo llego a mi casa, yo debo utilizar tapaboca cuando llegue de mi trabajo, hacer el estricto cuidado de lavado de manos, el cambio de ropa, mi ropa debe ir a un sitio especial porque yo vengo de afuera, y usar el tapaboca. Comer en el comedor, la ubicación en el comedor es importante, hacerse a 2 metros de distancia, son condiciones muy sencillas, pero que se tienen que tomar, y aislarme con el tapabocas si ya las condiciones no lo permiten. Lo ideal es que los pacientes diabéticos estén acompañados de familiares que no se expongan tanto, pero pues las condiciones nuestras son muy difíciles, entonces nos toca que utilizar precauciones en casa como si estuviésemos en la calle.
Claro, doctor Tovar. Bueno, y finalmente, ya para ir cerrando este análisis y esta conversación tan amena, quisiera preguntarle, y más bien que nos dé unas recomendaciones a toda la gente que está conectada en este momento con sala de prensa, tal vez algunos de los pacientes que tienen algunas de estas patologías, unas recomendaciones finales para ellos. Bueno, yo empiezo como empezamos nuestra cuarentena. Primero, y aquí lo tengo, es el uso del tapabocas, el uso correcto del tapabocas. Entonces, el tapaboca se debe manipular desde aquí, desde las orejitas del tapaboca que aquí tenemos, colocar acá en la boca que cubra la nariz y la boca y colocarlo así, hacia arriba, no cogerlo y manipularlo. Cuando vamos a manipular el tapaboca, debemos lavarnos las manos o utilizar alcohol y manipularlo, ya sea para comer o para rascarnos la nariz, cualquier cosa de esta forma, y no subirlo y bajarlo. Esa es la primera medida y es la medida que realmente ha dado resultado tanto en Colombia como a nivel internacional en los países donde ya ha pasado la pandemia. Por otro lado, el lavado de manos. El lavado de manos constante. Si no se puede el lavado de manos, utilizar las soluciones de alcohol. Es muy importante eso y hacerlo cada 3, cuantas veces lo consideremos. Y lo otro es el aislamiento social. El aislamiento para estas patologías como hipertensión, como diabetes, como obesidad y también otras enfermedades que causan inmunosupresión. También es válido anotar pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen VIH. Todas estas poblaciones no deben exponerse y debemos todos abrazarlas de lejos, ¿no? Digo yo, acompañarlas para que puedan conservar la cuarentena y protegerlas todo el tiempo. Es una voz autorizada en este tema, es el doctor Henry Tovar, presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, y la importancia de que toda persona hipertensa con obesidad o con diabetes se quede en su casa en medio de esta pandemia en Bogotá, pues esas enfermedades, como ya lo decíamos en este diálogo, implican un alto riesgo de muerte en caso de contraer COVID-19. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por este análisis. Muchas gracias, Juanita, y estaremos dispuestos, toda la Asociación Colombiana de Endocrinología, que cumplimos 70 años al servicio de Colombia este pasado 24 de julio, en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, Asociación Colombiana de Endocrinología.org. Allí encontrarán todas las recomendaciones y contarán con especialistas que podrán resolver estas dudas. Muy importante. Gracias. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa y ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora otra controversia que tiene que ver con la lucha contra el coronavirus en nuestro país. Tiene que ver con una carta que le envió en los últimos días a la Embajada de Cuba en nuestro país el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, haciendo una solicitud para que eventualmente considerara el gobierno de la isla la posibilidad de enviar algunos médicos en caso de que se necesitaran para el manejo de las camas en cuidados intensivos y para manejar el tamaño de la pandemia en la capital antioqueña. Todo esto despertó una gran controversia en algunos sectores políticos principalmente y también en los sectores médicos. Políticamente, por supuesto, el Centro Democrático puso el grito en el cielo porque considera que los médicos cubanos han sido, según ellos, la punta de lanza para la ideologización y para la expansión del chavismo en Venezuela. Y también han tenido, dicen ellos, otras experiencias similares en otros países del mundo. Hay otros sectores que consideran que los médicos cubanos tienen experiencia, son buenos en materia académica y tienen solidez para eventualmente ser requeridos, como lo hicieron, por ejemplo, en Italia en marzo, durante el pico de la pandemia en ese país. Y el otro gran debate se dio con los médicos colombianos, particularmente los médicos de Medellín y de Antioquia, que le enviaron una carta al alcalde Quintero diciéndole que antes que pedir la llegada de médicos extranjeros, cubanos en particular, lo que debe hacerse es tener una mesa de trabajo conjunta para buscar la mejor manera de distribuir a los intensivistas, a los anestesiólogos y a los médicos de otras especialidades que se requieran en momentos difíciles como el que afronta hoy Medellín por el COVID-19. Como se ve, es un debate al que incluso se metió el gobierno nacional, primero por medio del ministro de Salud Fernando Ruiz,
quien dijo que Colombia por ahora no necesita la llegada de médicos extranjeros para atender la pandemia, porque estamos en la fase 2 de un total de 4 que están previstas, siendo la 4 la más grave en caso de que llegue a colapsar eventualmente el sistema de cuidados intensivos y no tengamos suficientes médicos en el país. Y también terció la Cancillería, diciendo que el alcalde de Medellín debe respetar los conductos regulares y cualquier eventual solicitud se tendría que hacer por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como vemos, hay varios escenarios aquí. Por un lado, el político, por supuesto, el Centro Democrático y otros sectores poniendo el grito en el cielo porque se pensó en médicos cubanos, aunque el alcalde de Medellín dice que no tiene nada que ver la nacionalidad, sino su importancia para el manejo de la pandemia, y el tema médico, que es crucial. Hoy se requiere una mejor organización de los médicos que hay en Colombia para llegar a los sitios que lo requieren con mayor urgencia. Pero además de eso, no se puede cerrar la puerta a eventualmente tener que pedir ayuda a otros países, porque más allá de consideraciones políticas, lo que está de por medio es la vida de los colombianos. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el programa Signo Pesos. Buenas noches.